Hechos sobre la Biblia, pero antes de comenzar vamos a orar a nuestro Dios y sea Él quien dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros corazones, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno y Dios bondadoso, Dios de misericordia, la gloria es tuya, bendito Salvador. En este precioso momento, Padre, pedimos, Señor Dios, tu unción. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas, que sea derramado tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento de tu palabra, Señor, que podamos comprender y meditar, Señor, el mensaje para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, prestar siempre oído, pero sobre todo nuestros corazones, para poder, Señor Dios, recibir tu palabra con amor, Padre, pero sobre todo para edificación, Señor. Padre eterno, guíame, Señor, tu servidor, usa mis labios para expresar tu palabra, Señor. Ayúdanos y que sea tu Espíritu Santo en todo momento y en todo tiempo para gloria tuya. Amén. A lo largo de este mes, como les comentaba, hemos estado meditando la palabra de Dios. Y la verdad que siempre hablar y meditar de la palabra de Dios debemos de llevar siempre como ese elemento espiritual que Dios demanda en nuestras vidas. Y el tema habla precisamente de 7 hechos. Vamos a tratar de verlos un poco resumidos porque son temas bastante extensos, pero yo sé que no solamente hay 7, hay infinitos hechos de la Biblia, pero sobre todo lo que Dios ha hecho a través de ella en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. El primer punto de uno de los 7 hechos sobre la Biblia fue escrita por revelación a través de la inspiración. Yo les pregunto, ¿qué fue primero? ¿La revelación o la inspiración, hermanos? ¿Será que fue primero la inspiración y luego la revelación? La revelación. Es inspiración y revelación. ¿Qué fue primero, la inspiración o la revelación? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos en la lectura, y es donde hemos basado el tema de su palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Exactamente, y Él a través de su revelación, hace muchos años, fue dado a estos varones que Dios predestinó para poder escribir su palabra, la cual fue revelada. Entonces, la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Por tal motivo, Dios es la misma palabra plasmada en su santa palabra. Cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de cualquier libro. La palabra Biblia en griego significa elementos de libros o libros. Y sabemos que la Biblia está compuesta por muchos libros que así Dios fue indicando y fue revelando para que fueran plasmados en esta su palabra. Entonces entendemos que un hecho que marcó nuestras vidas es la palabra de Dios plasmada en la Biblia, la cual tiene el origen divino, que es viva y eficaz. Fíjense, la palabra de Dios, al ser inspirada, trae un poder maravilloso y un amor tan grande para con cada uno de nosotros, porque dice su palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No solamente es un libro como cualquiera que vemos en la vida secular. Es un libro que si leemos un versículo anterior dice
y que desde la niñez ha sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe. Y la palabra también sigue diciendo en otro versículo de la Biblia: escudriñad las escrituras porque os parece que en ella está ¿qué? La vida eterna. Entonces, ¿qué tan importante es que podamos entender y reconocer el origen, pero los hechos de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es poder conocer a Dios a través de su santa palabra? Porque yo puedo preguntar, bueno, ¿cuántos leemos la palabra de Dios? Pero recordemos que no es solamente leer, sino tenemos que escudriñar y meditar su palabra. Porque leer, podemos caer en el supuesto como cuando dice su palabra: creer, hasta los demonios creen. Pero creer que realmente vive en mi corazón es otra cosa. Entonces, leer la palabra de Dios no es solamente leer, sino es apropiarla, meditarla y vivirla, porque dice que a través de ella vamos a poder encontrar cuál es la ruta perfecta para poder alcanzar la salvación en cada uno de nosotros. Entonces, en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a ver varios versículos de la Biblia, porque bueno, estamos viendo el mes de la Biblia, y para poder conocer los hechos tenemos que irnos a muchos versículos para poder conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es la revelación escrita por Dios dada a su pueblo. La lectura que acabamos de tener es donde toda la escritura es inspirada a través de él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace muchos años, cuando no había ley, no se podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, dada que los mandamientos y las leyes fueron establecidas, bueno, entonces se pudo juzgar al pueblo de Israel y a todo el mundo entero. Entonces, es necesario que nosotros podamos apropiarnos los hechos de su palabra para poder conocer en qué estamos bien y en qué estamos mal. Por eso dice su palabra, para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Y cómo lo vamos a saber, hermanos, si nos estamos conduciendo por un buen camino? A través de la palabra de Dios. Y sobre todo el tiempo lo que le podamos dedicar a la enseñanza a través de su palabra. Entonces, el hecho maravilloso, uno de los primeros hechos maravillosos de su palabra es que es una palabra dada directamente de Dios, que ciertamente fue escrita por hombres, pero fue dado a través de la dirección del Espíritu Santo. Fueron ungidos para que cada palabra sea conforme a su divina voluntad. No tiene margen de error, hermanos. No es como los libros que hoy conocemos, las novelas de los escritores. Al final de cuentas, vamos a ir viendo que todos esos libros y todas esas lecciones sí nos sirven, pero siempre tienen un margen de error. Entonces, la palabra debe de ser, la palabra de Dios es perfecta, es viva y ¿qué más? Y eficaz. O sea que cuando decimos que es viva y eficaz, su palabra es totalmente poderosa, que cada vez que nosotros escudriñamos, hace un efecto tan grande en nuestros corazones, que no queda sin rendir frutos, siempre y cuando nosotros abramos nuestros corazones. La Biblia tiene el poder especial de poder transformarnos cuando realmente apropiamos y abrimos nuestros corazones. Hoy precisamente hablábamos en la clase de catecúmeno con nuestros hermanos y dice un versículo en Apocalipsis, cuando Dios nos habla y está esperando que abramos las puertas de nuestro corazón, pero la única forma que vamos a abrir es conociéndole verdaderamente quién es Dios.
Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿conocemos verdaderamente a Dios? ¿Sabemos de sus hechos solamente por el oír o por lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra? Entonces, cuán importante es saber lo que Dios puede hacer y deshacer a través de su palabra en nuestras vidas. Que aquello que es imposible para Dios es todo ¿qué? Posible. Pero necesitamos creer y conocerle fielmente que Dios tiene el poder, la autoridad en la vida de cada uno de nosotros. Dice su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, a través de su palabra vamos a tener esa vida que Dios quiere y una vida en abundancia conforme a su voluntad. Entonces, la palabra de Dios tenemos que llevarla siempre presente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y reconocer que el origen y la fuente es una fuente viva y es eficaz en la vida de cada uno de nosotros. El segundo punto es usada por el Espíritu Santo, porque a través de su palabra también el Espíritu Santo se manifiesta. Dice su palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esta última parte de este versículo, muy hermosa sus palabras, sino con la enseñanza de ¿qué? Del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo, cada vez que estamos pasando por situaciones difíciles, ¿qué hace, hermanos? Nos habla a través de su santa palabra. Pero ¿en qué momento nos va a hablar, hermanos? Cuando nosotros, doblamos nuestras rodillas, y dos, cuando nosotros vamos a su palabra. Cuando nosotros preguntamos a Dios, la palabra de Dios nos responde a través de su palabra. ¿Cuántas respuestas hemos esperado, hermanos, que hacemos en nuestras oraciones? Y a veces decimos, es que todavía no tengo una respuesta. ¿Y qué pasa si nunca escudriñamos su santa palabra? Nunca vamos a poder encontrar lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Aquel problema, aquella situación que estamos pasando, que ya se la pusimos en sus manos, pero la respuesta la vamos a encontrar en su santa palabra. Entonces, el Espíritu Santo mora y actúa a través de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que buscarla y tenemos que escudriñarla para que Dios nos las pueda revelar y las pueda acomodar a lo espiritual. Dios dará la respuesta a cada uno de nosotros conforme su voluntad, pero si así lo creemos en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de nuestro Dios para poder cambiarnos y transformarnos en un mejor ser, en una mejor persona, en un mejor joven, en un mejor siervo. Pero solamente lo vamos a encontrar a través de la dirección de su palabra. Tenemos que reconocer, hermanos, que el poder de Dios a través del Espíritu Santo puede hacer tantas cosas, pero tenemos que creer y tenemos que vivir que Dios pueda actuar en nuestras vidas. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Yo creo que infinitas. Hoy escuchamos tantos testimonios, y aun cuando la hermana expresaba en su testimonio, sentía morirme, sentía que ya no podía, que sentía que ya no iba a acompañar al coro, pero resulta que la voluntad de Dios era otra, porque así es el propósito de Dios en nuestras vidas. Aún lo que nosotros vemos perdido, Dios ya tiene una victoria para con cada uno de nosotros.
pero tenemos que apropiarlo y tenemos que creerlo fielmente a través de su palabra. Entonces dejemos que el Espíritu Santo a través de su palabra actúe y more en la vida de cada uno de nosotros. Abramos las puertas de nuestro corazón para que Dios entre cada vez que toque y pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. La palabra también sigue diciendo en el punto 3, otro hecho sobre la Biblia. La Biblia es verdad, infalible y es autoridad. Dice en Hebreo 4:12, porque lo que comentamos hace rato, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios es verdad, infalible y autoridad, hace grandes cosas en nuestras vidas. Pero tenemos que creer que la palabra de Dios vive en nuestras vidas. Tenemos que creer y permitirle a Dios que haga grandes cosas a través de ella. Tenemos que ver el efecto de su palabra cada vez que creemos fielmente que Dios va a actuar a través de ella en cada corazón y en cada mente. Entonces, dice su palabra que es como espada de dos filos. O sea que no hay nada imposible cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones. No hay nada que se pueda resistir. Un ejemplo tan claro que tenemos a lo largo de la historia es el faraón. En el faraón se veía un hombre inquebrantable, un hombre poderoso, un hombre que nadie lo podía derrotar. Pero cada vez que la palabra de Dios, a través del profeta, a través de Moisés, llegaba, era quebrantado. Solamente que Dios había permitido esa parte para que también el pueblo de Dios pudiese ver la grandeza de su poder. Cada vez que la palabra de Dios se manifestaba en la presencia donde estaba el rey, lo doblaba, lo doblegaba, pero era necesario para que pudiese probar la grandeza del poder de Dios. Entonces, si Dios quebrantó corazones que eran aparentemente imposibles, ¿qué Dios no puede hacer con nosotros, hermanos? Todo aquello que es difícil todavía de cambiar, todo aquello que es difícil de despojarnos, si nosotros le permitimos a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero también como es eficaz, cada vez que nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, podemos tener ese crecimiento que Dios quiere en nuestras vidas. Quiero servirle a través de la palabra de Dios, la tengo que escudriñar. Quiero servirle en el ministerio de ser maestro, tengo que escudriñar la palabra de Dios para poder aprender de Él y poder compartir el mensaje. Quiero servirle en cualquier campo del servicio a Dios, tengo que acudir a la palabra, a su palabra, para que Él me muestre el camino que debo de seguir. Entonces tenemos que permitir que Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, haga grandes cosas en nuestras vidas, pero tenemos que creer y permitirle a través del Espíritu Santo, hermanos. La Biblia, al ser verdad, es confiable, adecuada para nuestras vidas. Y cuando dice que es infalible y es verdad, hermanos, es que cuando acudimos a la palabra de Dios, vamos a tener esa respuesta que siempre hemos querido escuchar. Pero a veces, hermanos, lo que sucede es que depositamos la confianza en el propio hombre, hermanos. Depositamos la confianza en el amigo o a veces papá, mamá, y es bueno tener esa comunicación, pero es mejor cuando compartes esa comunicación y entre todos poder pedirle a Dios que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Pero si dependemos totalmente del que está a mi lado,
No le permitimos a Dios que Dios obre. Entonces, cuando su palabra es eficaz y es verdad y es infalible, es porque tiene el poder para ayudarnos en todos los problemas que estamos viviendo. Es confiable y es adecuada, porque la palabra de Dios no nos va a mentir. Cada vez que escuchemos y escudriñemos su palabra, va a ser una palabra de verdad. En la palabra de Dios no hay teléfono descompuesto. Su palabra es verídica y es eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que acercarnos a la verdadera verdad que es su palabra, hermanos. De modo que la Biblia es palabra de Dios y la hemos aceptado, pero al rechazar la palabra de Dios, le rechazamos a Él, hermanos. Cada vez que nosotros hacemos a un lado su palabra, le estamos rechazando, hermano. Cada vez que a veces no le damos el tiempo que Él se merece, lo rechazamos. Entonces es importante, hermanos, que siempre estemos alimentándonos de su santa palabra. Dice en el libro de Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pues así es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, tan tajante, con autoridad, que no hay corazón que no se pueda resistir cuando Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Así que tenemos que creerlo, que Dios puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas. El cuarto punto es, la Biblia es un alimento espiritual. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios en nuestras vidas? Alimento, hermano. Porque el alimento, cuando nos alimentamos de su palabra, Dios hace dar en nuestros corazones gozo en cada una de nuestras vidas. Entonces, cada vez que nosotros, así como el profeta, así como Jeremías, decía que fueron halladas sus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, es la parte que nosotros debemos de apropiarnos. Cada vez que nosotros nos acerquemos a su palabra, ese es el efecto que vamos a tener. El Espíritu Santo va a hacer este efecto en nuestras vidas. Nos va a dar gozo, paz, tranquilidad. Yo creo que todos hemos experimentado tristeza, dolor, pero cada vez que nos acercamos a su palabra, ¿qué pasa, hermanos? Encontramos alivio, paz, tranquilidad. Y aun cuando para el hombre es imposible, encontramos que para Dios todo lo es posible. Pero tenemos que acercarnos y alimentarnos de esa paz. Miren, hermanos, cuando alguna persona lleva algún tratamiento con un psicólogo, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Da terapias, trabaja con la parte emocional, con la parte que está dañada, con la parte que necesita restaurar. Pues aquí, hermanos, está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios en donde podemos encontrar lo que a veces buscamos por fuera, hermanos. Que sin duda alguna Dios dejó la ciencia, Dios dejó también el conocimiento, pero yo creo que el primer lugar donde tenemos que acudir es en su palabra. Y ya Dios dará el camino y la pauta para si tengo que tocar otras puertas. Pero en primer lugar y en primera instancia es su santa palabra la que debemos alimentar, con la que nos debemos de nutrir cada día de nuestras vidas. A diferencia de otros libros, la Biblia no es simplemente
un libro de doctrina sobre Dios y de fe cristiana, una obra de literatura o manual de autoayuda que nos dice cómo tener una buena vida. En realidad, la intención de Dios al darnos su palabra es nuestro alimento espiritual. Y eso es lo que tenemos que alimentarnos, hermanos. Yo les pregunto, ¿qué pasa si nos quedamos tantos días sin alimento, hermanos? Nos vamos a sentir débiles, desmayamos, incluso la muerte, hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Qué tan fortalecidos estamos a través de la palabra de Dios? ¿Qué tantas vitaminas recibimos de la palabra de Dios? Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno para poder encontrar qué tan crecido estoy. Es como los niños. A los niños hay que darle el alimento apropiado para cada etapa, para cada año, para que vayan creciendo gradualmente, naturalmente. Entonces, también dice su palabra de Dios, es necesario tomar el alimento, la leche, para tener el sostenimiento, pero también tenemos que tener el alimento sólido, y ese alimento sólido es precisamente su palabra, pero eso lo vamos a adquirir cuando tengamos ese crecimiento que Dios demanda en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. A medida que experimentamos comer la palabra de Dios como nuestro alimento, el testimonio de Jeremías se convierte en lo que leímos anteriormente. Comí y me fue por gozo, por alegría en mi corazón. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en ese alimento espiritual, hermanos. Punto número 5. La palabra también, a como nos edifica, también la palabra nos exhorta. Pero también hay algo muy importante, la palabra de Dios es atacada por Satanás. ¿Cuántas veces la palabra de Dios, y en la actualidad, qué tan atacada es la palabra de la verdad de Dios, hermanos? Hace unos meses estuvimos viendo algunas conferencias acerca de lo que ya hoy estamos viviendo, el marxismo, el tema de la homosexualidad y muchos otros términos. Y digamos, si no la humanidad y no Satanás quiere corromper la verdad sobre la creación de nuestro Dios, sobre nuestra creación, perdón. Entonces, cada vez que nosotros permitimos que Satanás corrompa su palabra, hermanos, estamos en serios problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano de Dios, agarrarnos fuerte y no permitir que a través de los conocimientos, de filosofías huecas, nuestro corazón y nuestra mente se pueda perturbar. Que no nos confunda Satanás. Dice su palabra: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Pero dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, Dios nos manda a que no permitamos que el enemigo haga estragos en nuestras vidas. Al permitir que a través de conocimientos y filosofías, doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios, dañen el caminar de nuestro diario vivir como cristianos. Porque si eso lo permitimos, entonces el crecimiento se va a quedar ¿qué? Pausado, hermano. Y nosotros tenemos que nutrirnos, hermanos, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios demanda en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que luchar? Contra este problema, contra estas situaciones que a veces pasan en la sociedad o que están pasando en la sociedad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. De eso es lo que tenemos que cuidarnos, porque entonces es donde Satanás puede atacarnos. Entonces tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo momento para que el poder de Dios siempre nos cubra, nos proteja, pero para eso tenemos que abrir nuestros corazones. Fíjense bien, en la vida secular hay una frase de los abogados, que el desconocimiento de la ley no te exime de tus obligaciones. Es decir, el hecho de que tú no conozcas la ley no quiere decir que no hayas cometido un delito. Y cuando vienes a ver, ya tienes en las puertas de tu hogar las autoridades. Pero es que eso no lo sabía. Pero el hecho de que no lo sepas no quiere decir que no tengas que pagar o ser llamado a una autoridad. Y el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestros deberes y obligaciones. Entonces, no nos exime de nuestros deberes como cristianos el hecho de que no leamos nuestra palabra. El día que haya una reprensión y digamos, Padre, es que eso yo no lo sabía porque no lo quisiste entender o no lo quisiste buscar. Pero ¿dónde estaba? En mi santa palabra. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, eso es lo que nos va a decir. Es que eso yo no lo sabía. Y no podemos entrar con esa justificación, porque Dios nos manda a que podamos escudriñar su santa palabra. Aquí está la verdad absoluta. Aquí está lo bueno y lo malo que tenemos que hacer y vivir en nuestras vidas. Pero si le permitimos a Satanás dar siempre la prioridad a las cosas seculares y no dedicarle un tiempo a su palabra, entonces vamos a tener estragos en nuestras vidas. Pero su palabra nos instruye y nos da seguridad y nos dice también para contrarrestar las acechanzas del enemigo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a la cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Dios nos dice que tenemos que velar, orar y resistir. ¿Con qué, hermanos? Con fe. Tenemos que estar preparados porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada vez que permitimos que una doctrina falsa o un conocimiento del mundo entre a nuestras vidas y no está acorde a su palabra, entonces, cuidado, hermanos, porque el enemigo nos puede devorar. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Velando y orando para poder resistir a las acechanzas del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si nosotros no nos protegemos con esa armadura que Dios nos ha dado a través de la oración, de la lectura, del ayuno, entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Qué pasa cuando no nos vitaminamos? ¿Qué pasa cuando no nos desparasitamos? Estamos inmunes a cualquier enfermedad, hermanos, porque nuestras defensas se bajan. Entonces, ¿cómo estará nuestra defensa espiritual para contrarrestar las acechanzas del enemigo? Tenemos que mantener esas vitaminas a todo lo que da, hermanos. Mantenernos firmes, seguros de que Dios nos está alimentando, nos está vitaminando con su dosis de palabra, pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. El punto 6 fue aceptada por los discípulos. Jesús hace esta afirmación a través de la oración al Padre. Dice su palabra: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra de Dios fue dada para que nosotros creyéramos, pero en su momento sus discípulos también la apropiaron y creyeron. Pero hoy también fue dada a la humanidad, a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio ¿qué? La potestad de ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, la palabra de Dios ha sido aceptada desde los discípulos y fue dado al pueblo gentil y ha sido predicada a cada uno de nosotros. Pero esa palabra la tenemos que aceptar, la tenemos que apropiar, pero tenemos que creer que vive en nuestras vidas. Tenemos que creer en ese Dios que por amor envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y que a través de ese derramamiento de sangre es que hoy tenemos esa promesa de salvación y vida eterna. Pero tenemos que creerlo verdaderamente. Tenemos que ver qué tanto Dios sufrió en nuestras vidas. En el mes de Semana Santa siempre predicamos cuando estamos hablando de el sufrimiento de Jesucristo. Pero cuando nos llevamos a esa parte, nos trasladamos en cómo Jesucristo sufrió, y eso nos permite hacer conciencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cada vez que nosotros llevamos esa palabra de bendición, las buenas nuevas, una persona es ganada para Cristo Jesús. Pero tenemos verdaderamente que apropiarlas, creerlas para poder predicar a otros que tienen la necesidad de su palabra. Y como último punto, es rechazada también por el mundo. Así como la palabra de Dios es aceptada, también es rechazada por muchos, hermanos. Hoy vemos cuántos ateos, cuántas personas que reniegan de la palabra de Dios. Entonces, dice su palabra: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y muchos hermanos, incluso hermanos cristianos, cuando se les exhorta, cuando se les lleva la palabra de Dios, a veces hay la renuencia de no aceptar la voluntad de Dios. Cuando hacemos ver que hay una corrección o estamos haciendo algo mal, a veces erramos en no creer la voluntad de Dios. Y desde ese momento, hermanos, rechazamos la palabra de Dios y rechazamos al Dios mismo. Sigue diciendo su palabra: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Imagínense que todavía hasta el día de hoy el pueblo de Israel en muchas partes siguen esperando al Mesías, porque no han querido creer que Cristo Jesús ya vino, murió por cada uno de nosotros y que hemos recibido el perdón de ese pecado que era imposible quitar a través de la ley. Entonces, hasta el día de hoy la palabra ha sido rechazada. Pero tenemos que apropiar verdaderamente en nuestros corazones que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Pasan los días, en Job 21, 13 y 14 dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen: pues a Dios, apartaos de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Cuando Job estaba pasando por situación difícil, cuando había sido probado, él hacía mención de los impíos y hacía mención de cómo los impíos rechazaban el conocimiento. Y él decía: bueno, ¿cómo es posible que aquellos que rechazan la palabra de Dios abundan en riquezas, están bien? Sin embargo, Dios tenía la paga para cada uno de nosotros. Y el hecho de que vemos prosperar al que está en el mundo, vemos el que está fuera de las cosas de Dios, que está bien, que no tiene enfermedad,
No quiere decir que con Dios esté del todo bien, sino que cada día Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros y el llamamiento, y Dios dará la paga conforme a su voluntad. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como vimos en el punto anterior, seguir aceptando la palabra de Dios, seguir confirmando su llamamiento al servicio de Él, creyendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice su palabra, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu Santo. ¿Cuántos a lo largo de la historia de la humanidad, cuántos han rechazado la bendita palabra de Dios? ¿Cuántos a lo largo del tiempo y en la actualidad siguen rechazando esta palabra santa? Que como vimos al inicio, esta palabra tiene la potestad de poder llevarnos a la salvación y vida eterna, hermanos. Para terminar, hermanos, no olvidemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro mapa, hermanos, y el Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas. La palabra de Dios siempre va a ser el mapa que nos va a llevar, hermanos, a ese triunfo que necesitamos tener en Cristo Jesús. Y vamos a tener un guía, un consolador, que es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, vivamos en armonía con Cristo Jesús. No rechacemos la palabra de Dios, no rechacemos el exhorto a través de su santa palabra. Escudriñemos todos los días, como dice su palabra, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna y en ella vamos a alcanzar salvación, hermanos. El Señor les bendiga.